Cuando era niño, a los 4 años, mi familia se mudó a una casa recién construida en el corazón de Tennessee. Fue allí, en ese lugar, donde tuve mi primer encuentro con entidades. Recuerdo claramente una de las primeras noches. Entré al vestidor de mis padres y, de repente, sentí un viento fresco y rejuvenecedor que soplaba sobre mí. Al mirar, vi una figura que parecía un hombre hecho de estática de televisión, parado justo en la puerta del ático. A pesar de la extrañeza de la situación, me sentí completamente en paz y feliz en ese momento. Sin embargo, la paz se desvaneció rápidamente cuando, sin querer, me desmayé en el armario y terminé orinando sobre los zapatos de mi madre. A medida que crecí hasta los 14 años, los avistamientos continuaron. Recuerdo claramente una noche viendo un rostro quemado y unas manos maniatadas flotando cerca de la puerta de mi habitación. En ese momento, me invadió un sentimiento de odio y malevolencia, tan intenso que me desmayé al día siguiente. A partir de entonces, parecía que estas presencias me seguían, apareciendo de vez en cuando de reojo. Sombras en movimiento se convirtieron en algo común. Hombres con sombreros grandes, gatos y perros, todos ellos parecían pasar por el rabillo de mi ojo. Un día, mientras observaba estas sombras, ocurrió algo aterrador. Mi hermana soltó un grito ensordecedor, como si estuviera siendo atacada. Corrí hacia su habitación y vi algo moverse rápidamente fuera de mi campo de visión. Mi hermana, visiblemente temblorosa, me dijo que un gato grande, que definitivamente no era nuestro gato, la había atacado y la había inmovilizado en el suelo. El incidente dejó a ambas hermanas horrorizadas. Luego vino el incidente del horno, un día normal en el que el horno nuevo de la casa decidió bloquearse y comenzar a arder sin motivo aparente. Ni siquiera los botones ni los controles funcionaban. El sonido estridente de la alarma de incendios llenó la casa, y rápidamente llamé a mi padre para que viniera a casa y detuviera el gas debajo del horno. No hubo una explicación lógica para este aterrador suceso. Un amigo local me contó la historia del terreno donde se encontraba nuestra casa, una vez hogar de 3 casas antiguas que habían ardido hasta el suelo. A partir de entonces, las ocurrencias extrañas parecieron intensificarse. Puertas que se abrían y cerraban solas, sombras que se movían sin explicación. Años después, cuando ya no vivía en la casa, mi hermana me confesó una experiencia aterradora. Mientras estaba recostada leyendo en su teléfono una noche, un relámpago iluminó la ventana y vio una silueta de una escalera cayendo, seguida de un rostro desfigurado presionado contra la pantalla. Esta historia solo aumentó mis miedos y sospechas sobre la casa. El sótano, al que me mudé a los 16 años, también estaba envuelto en una extraña energía. Una vez soñé que las paredes se cerraban lentamente a mi alrededor, corriendo escaleras arriba en busca de escape, solo para despertar en el sofá de arriba. En otra ocasión, mi mejor amigo y yo, sin estar bajo la influencia de drogas, alucinamos simultáneamente que estábamos en un McDonald's. El sótano parecía amplificar la histeria y hacernos actuar de maneras extrañas. La casa, con su historia y presencias inexplicables, comenzó a afectar mi vida de maneras inesperadas. Una fiesta que organizamos para compañeros de la escuela secundaria tomó un giro siniestro cuando un chico normalmente tranquilo tuvo un ataque de pánico inexplicable, terminando golpeando a una compañera embarazada. Y luego, el sueño aterrador sobre mi abuelo, riendo como un gigante en el sótano, solo para descubrir al día siguiente que había fallecido esa misma noche. Con el tiempo, la sensación de ser perseguido y vigilado se volvió abrumadora. Incluso después de dejar la casa, las presencias parecían seguirme, viendo gatos muertos de reojo y sintiendo una presencia constante a mi alrededor. Ahora, me pregunto a menudo si toda esta cadena de eventos es simplemente una coincidencia o si, de alguna manera, fui maldito por las fuerzas inexplicables que habitaban en esa casa. La incertidumbre y el miedo me han perseguido desde entonces, dejándome preguntándome si alguna vez encontraré paz.
En el otoño de 2016, me mudé a la mitad de una casa realmente antigua, que fue construida en la década de 1880, a un tiro de piedra del campus original de la Universidad de Indiana, que ahora es un parque lleno de personas sin hogar y adictos a las drogas. Los propietarios básicamente convirtieron la casa en un extraño dúplex. Mi amigo había vivido en ella justo antes de que me mudara y afirmaba que estaba embrujada, pero realmente no le creía, porque era un tipo un poco raro. El diseño de la casa era extraño. Entrabas por la puerta y estabas en una especie de sala de estar, y luego seguías caminando y había una puerta a un dormitorio. Pasado eso, estaba la cocina, sin puertas. La única puerta dentro del apartamento era la del baño y la que llevaba al sótano compartido. Mi primera noche allí fue tranquila. Estaba un poco incómodo porque no había vivido solo en mucho tiempo y me sentía solo y nervioso. Me quedé despierto hasta tarde y luego, finalmente, me dormí. Pero me desperté de nuevo alrededor de las 3 de la mañana. Cliché, lo sé. Lo que me despertó fue lo que sonaba como un grupo de tamborileros golpeando en todas las superficies planas de la sala de estar. Continuó durante un rato y estaba completamente aterrorizado. Era simplemente una cacofonía de sonidos. Después de unos 2 o 3 minutos, finalmente reuní valor para levantarme y verificarlo. Tan pronto como pasé el umbral de la sala de estar, simplemente se detuvo. No pasó nada el resto de la noche, pero no dormí mucho. Unos días después, mi amigo estaba de visita y estaba a punto de irse. Estaba parado junto a la puerta principal, cerca de mi estantería, y le conté cómo tenía problemas para dormir y la historia de la noche anterior. Mientras decía esto, un libro se lanzó de la estantería y cayó al suelo a unos 3 pies de distancia. Tenía que volar pasado el aparador y el estante donde estaba apoyado, y aterrizó entre los dos. Él simplemente me dio una mirada de escalofrío y dijo que tenía que irse. No lo culpo. Eventualmente, le pregunté al chico del otro lado qué pasaba, ya que había vivido allí durante 8 años. Me dijo que nadie se quedaba allí más de un año y que todos reportaban las mismas cosas. Por alguna razón, dijo que nunca pasaba nada en su lado. No tiene sentido, pero ahí está. Además de eso, solíamos escuchar ruidos de cosas moviéndose mucho en la habitación en la que estábamos. La luz del sótano compartido se encendía aleatoriamente por la noche, incluso cuando el vecino estaba de viaje. A veces sentía que algo se metía en mi cama, como un gato, y nunca había nada allí, incluso después de conseguir un par de gatos. Tuve muchas, y quiero decir muchas, pesadillas mientras estuve allí. Esa fue la mayor parte, pero tengo 2 historias más que fueron más notables. La primera fue cuando me desperté en medio de la noche por un fuerte sonido de choque. En la sala de estar había un viejo órgano eléctrico con unos 6 centímetros de espacio desde la pared. Había guardado una silla plegable como las que se compran en IKEA entre el órgano y la pared. El sonido de choque fue la silla plegable siendo desplegada y lanzada al centro de la habitación. En este punto, ya tenía los gatos, y ellos simplemente estaban allí sentados mirándome. La segunda, admitiría, podría tener una explicación convencional, pero me resulta mucho más aterrador si fuera paranormal. Te dejo decidir. En algún momento, me reconecté con un viejo amigo que había regresado a casa desde California cuando su padre se enfermó de cáncer. Terminó viviendo conmigo, lo cual no era ideal porque, como dije antes, no había puertas, no había privacidad. Pero nos hicimos buenos amigos y, siendo pobres, hicimos que funcionara. Así que él terminó saliendo con una chica que vivía a unas 3 cuadras de distancia y a menudo se iba a dormir a su casa. Le conseguí un trabajo donde trabajaba de 9 a 5 y alternábamos para conducir al trabajo por la mañana. De todos modos, una noche estaba en casa de su chica y se quedó a dormir. Me fui a la cama y en medio de la noche él volvió a casa y fue al baño, que estaba en mi habitación. Recuerda que no había puertas, excepto para los baños. Así que tuvo que pasar junto a mi cama para usar el baño. Me desperté, él estaba allí orinando, y pude ver la luz encendida debajo de la puerta.
Cuando terminó y apagó la luz, se acostó a dormir en el sofá. Era invierno y los gatos habían estado escapando y volviendo tarde por la noche. Uno de ellos había estado afuera antes, así que me pregunté si visto a mi compañero de cuarto llegar. Si era así, estaría esperando en la puerta, así que decidí levantarme y comprobarlo. Fui a la puerta, la abrí, pero no había nadie. Cerré la puerta y entonces vi que el gato estaba sentado justo allí, a mis pies, con su hermana. Ok, miré al sofá. Mi compañero ya estaba profundamente dormido como de costumbre. Todo estaba bien y volví a dormir. Por la mañana me desperté y mi compañero de cuarto se había ido. Seguí mi rutina y salí a fumar un cigarrillo mientras mi auto se calentaba. A medida que se acercaba a las 9, comencé a debatir si dejarlo o esperar, cuando lo vi corriendo por la acera, que volvía de la casa de su novia. Subimos al auto y nos detuvimos en el trabajo. Le pregunté a qué hora se había ido para regresar a casa de su novia, y dijo que había estado allí toda la noche. Casi me hago encima. Sé de hecho que la puerta estaba cerrada con llave porque tenía un diseño de cerradura antiguo que se bloqueaba automáticamente cada vez que se usaba. Y también sé, de hecho, que mi gato estaba afuera y por la mañana había vuelto a estar dentro. Realmente no sé qué pensar al respecto, pero fue muy inquietante. Y solo por diversión, una pequeña tercera historia. Como mencioné antes, mi casa no estaba lejos de un parque que frecuentaban los drogadictos y las personas sin hogar. En el verano de 2017, era tarde y escuché muchos ruidos en mi porche. Fui a investigar y había dos tipos apiñados justo junto a mis escalones con una linterna. Les pregunté qué estaban haciendo y respondieron usando palabras en inglés, pero no era algo que pudiera describir como un lenguaje. Empezaron a caminar hacia ese parque a través de mi patio, y todo el tiempo, uno de ellos simplemente me gritaba, es la oscuridad, lo siento. Quiero empezar diciendo que realmente no me considero una creyente ferviente en lo paranormal. Siento que muchas situaciones pueden ser explicadas por la ciencia lógica. Sin embargo, hay algunas cosas que simplemente no pueden ser explicadas. Hubo 3 incidentes en la casa de mi infancia que aún no puedo explicar hasta el día de hoy. Si alguien ha experimentado algo similar, siéntase libre de darme una idea. Permítanme llevarlos de vuelta a cuando era más joven. Tal vez tenía unos 10 u 11 años. Vivíamos en una casa victoriana muy grande y antigua que tenía 5 pisos, con pasillos muy largos en cada uno y suelos de madera vieja. Siempre había sonidos extraños por la noche y apagones extraños, pero eso siempre se podía atribuir a la antigüedad de la casa. Nos gustaba mucho la casa. El primer incidente ocurrió en el ático. Lo llamábamos así, pero en realidad tenía una sala familiar, un baño, una cocina y una habitación de invitados. Las escaleras del tercer piso tenían un descanso que llevaba a la puerta del ático. Subías un tramo de escaleras y llegabas a un largo pasillo a tu izquierda que te llevaba a la sala familiar al final del pasillo, y a la derecha tenías una gran ventana por la que entraba la luz de la luna. Cuando entras en la sala familiar, hay una escalera de caracol que te lleva al último piso, que es simplemente una habitación oscura y pequeña que nunca usamos excepto para almacenar cosas. Una noche estaba jugando con mis juguetes en las escaleras del tercer piso, justo al lado de la puerta que lleva al ático. En ese momento teníamos un gato. Mientras jugaba, escuché ruidos de arañazos en el ático. No quería meterme en problemas por haber dejado que el gato destruyera un sofá, ya que fui yo quien pidió el gato. Así que abrí la puerta del ático y subí las escaleras para ir a buscarla. Tan pronto como llegué a la cima de las escaleras y giré por el largo pasillo, los arañazos se detuvieron y se cortó la electricidad de la casa, dejándome en total oscuridad. Me recosté contra la ventana y me deslicé hacia abajo, comenzando a bajar por el largo pasillo, aterrado y esperando que la luz volviera. Mientras me deslizaba hacia abajo, escuché un golpe muy lento, el sonido de alguien bajando por la escalera de caracol.
El sonido era inconfundible porque los escalones eran de metal. El sonido continuó justo detrás de la puerta de la sala familiar. Escuché cada paso. Los pasos se detuvieron. La puerta de la sala familiar se movió ligeramente y de inmediato sentí cómo me invadía una sensación de temor. Me quedé tan frío y mi corazón empezó a latir de una manera que sentí que realmente movía mi pecho. Después de unos segundos, la puerta se abrió de golpe y algo empezó a correr por el pasillo hacia mí. No podía ver nada, pero sentía el movimiento, esa sensación que tienes cuando algo está cerca. Recuerdo que fue la primera vez que me sentí como presa, con el corazón en la garganta, pero grité tan fuerte como pude, y, justo cuando se acercaba a mí, la sensación desapareció, y el frío abandonó mi cuerpo. Mis padres corrieron escaleras arriba, y después de contarles lo sucedido, fueron al cuadro de interruptores y revisaron todo, pero no encontraron nada. Sin embargo, el picaporte de la puerta de la sala familiar estaba roto y la ventana detrás de mí estaba agrietada. Es posible que la haya agrietado al apoyarme para deslizarme, pero estaba agrietada a una altura que no podía alcanzar con mi cuerpo en ese momento. El sótano era la peor parte de la casa. Era uno de esos sótanos desoladores con el suelo de cemento sin terminar. Era tan grande como cualquier primer piso de una casa, realmente enorme. Cuando abres la puerta, los escalones cortos parecen que estás entrando en una bodega, y cuando bajas los escalones, tienes que caminar unos cuantos pasos en la oscuridad para encontrar la cuerda de la luz y tirar de ella. Aún así, esa luz solo ilumina el área inmediata, no el resto del sótano. Hay varias luces así, cuantas más te adentras, cada una con una cuerda para tirar. A la izquierda está el resto del sótano, que se extiende hacia atrás, y luego hay una alcoba escondida a la izquierda donde duermen los perros. Está fuera de la línea de visión, ya que hay una pequeña ventana en la alcoba que proyecta una luz azul negra por la mañana y por la noche, proveniente de la luna. Una mañana temprano, alrededor de las 5 de la mañana, tuve que ir a darle de comer a los perros ya que mi papá estaba fuera de la ciudad. Odiaba cuando me tocaba a mí porque el sótano siempre me daba una sensación terrible. Siempre llamaba a los perros para que me encontraran en las escaleras y no tuviera que bajarlas en la oscuridad solo. Los llamé, esperé y volví a llamar, pero no vinieron y no escuché ningún sonido. Así que bajé los escalones a oscuras y extendí la mano para encontrar la cuerda y encender la luz. Cuando me acerqué a la luz, vi movimiento al final del sótano, cerca de la alcoba, y contuve el aliento. Jalé rápido de la cuerda y la bombilla estalló con un rápido destello de luz. En ese momento vi a un hombre parado al final del sótano. No desapareció como en las películas, aunque desearía que lo hubiera hecho. En la oscuridad, era un destello de luz de luna desde la ventana de la alcoba. Todavía puedo verlo parado allí, con la espalda hacia mí. No se movía en absoluto, y tenía la cabeza ladeada hacia la izquierda, de una manera tan antinatural, en un ángulo donde su cuello debía estar roto. Estaba a unos 40 pies de distancia de mí. Mientras estaba allí tratando de forzar un grito a través de mi garganta que sentía cerrada, no podía apartar la mirada. Y en esos pocos segundos que miré, lo vi. Era menos un hombre y más una cosa. Tenía la piel blanca y translúcida, y parecía desgarbado. Literalmente y honestamente, me meé encima estando de pie. Perdí todo control. Creo que la paz se rompió en mí porque sentí el calor en mi pierna y empecé a retroceder, y mientras retrocedía, él corrió hacia la izquierda, hacia la alcoba donde estaban los perros. Corrí hacia arriba por esas escaleras y me rompí un diente al caer en los escalones. Todavía tengo ese diente astillado hasta el día de hoy. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con el cerrojo. Llamé a mi mamá y fuimos juntas hasta las escaleras. Llamamos a los perros desde arriba y no hubo respuesta. Bajamos y ambos perros estaban acurrucados juntos en un rincón de la alcoba. Les tomó 5 minutos salir del rincón y venir con nosotros, agarrando sus collares. El último incidente es corto y simple.
y probablemente fue la peor experiencia que tuve en esa casa. En ese mismo sótano, había una sala de calderas a la izquierda de las escaleras, a unos 15 pies de distancia de ellas. Estaba oscura y apretada, y tenía todo tipo de equipaje y suministros extras. El día antes de Acción de Gracias, estábamos preparándonos para la llegada de la familia. Mi madre me envió a buscar la decoración de la mesa de Acción de Gracias, o lo que sea que fuera. Mientras bajaba las escaleras, vi que la puerta de la sala de calderas estaba entreabierta. Me detuve en seco. Esa puerta nunca se dejaba abierta. Siempre nos decían que la cerráramos para que los perros no entraran. Mis padres realmente le daban mucha importancia a eso. Me quedé en las escaleras y miré fijamente la puerta. Sentí que se me erizaba el vello del cuello y apreté los puños por instinto. Mientras miraba por la rendija de la puerta, vi media sonrisa en un ojo. La sonrisa estaba tan cerca de ser humana, pero tan lejos al mismo tiempo. No puedo explicarlo. Era como si algo hubiera estado observando a los humanos para imitarlos, pero simplemente no podía hacer bien la cara. Mientras corría hacia arriba las escaleras, escuché el crujido de la puerta de la caldera abriéndose más. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con el cerrojo. Y esa fue la última vez que entré al sótano. A partir de ese momento, mis padres nunca me hicieron volver a bajar. Aunque sé que no me creen, fue un gesto amable y estuve agradecido por eso. Desde que nos mudamos, nunca he experimentado algo anormal en nuestra casa. Ahora tengo 26 años y nunca he tenido problemas con lo paranormal desde entonces. Me gusta racionalizar diciéndome a mí mismo que fue miedo y mi cerebro jugando trucos conmigo, pero una parte de mí, en lo más profundo, sabe que no lo fue. Mi novia vivía con sus abuelos. Su bisabuela solía vivir allí también hasta que falleció en la misma habitación que ahora es la de mi novia. En su testamento, dejó muchos de sus objetos antiguos, como sus cómodas y armarios. Eran muy cercanas. Una cosa extraña que mencionar aquí es que antes de fallecer, le dijo a su hijo, el abuelo de mi novia, que también vive allí, que cuando llegara su momento, ella se lo llevaría. En francés es «se montour». Vivimos en Quebec de todos modos. Para contar la historia, llamémoslo Roger. La salud de Roger había estado declinando rápidamente durante los últimos 2 años, como fumador empedernido que come alimentos excesivamente salados y se niega a ir al hospital, incluso para un chequeo. Puedes entender nuestra leve preocupación cuando noté actividad inusual en esa casa por primera vez. Eran cosas menores al principio. Puertas que se quedaban abiertas cuando estaban cerradas, cajones de la cocina que se abrían aleatoriamente, la televisión que se encendía y apagaba sola, etc. Sin embargo, a medida que la salud de Roger empeoraba, la actividad en la casa se volvía seriamente inquietante. Por ejemplo, una noche sus abuelos iban a un campamento con sus amigos, así que solo estábamos ella y yo. Su habitación está en el sótano, que está debajo de la sala de estar arriba. A eso de la 1 de la madrugada, todo lo que oímos y sentimos fueron fuertes pasos caminando alrededor de la sala de estar. En primer lugar, la idea de fantasmas o algo así no cruzó por nuestra mente en ese momento. Estábamos viendo Lucifer en la televisión, así que no estábamos durmiendo. Pero nos pasó por la cabeza una idea. Lo único que podíamos pensar, o al menos eso pensamos, era que había un intruso en la casa. Puedo ser un hombre y estar físicamente en forma, pero mi corazón se me cayó al estómago. Le dije que agarrara el teléfono y marcara el 911, mientras yo miraba por fuera de la habitación y gritaba si alguien estaba allí y qué quería, pero no oí nada y no hubo respuesta. Entonces pensé, ¿están literalmente solo parados allí? Con la policía en el teléfono, nos aventuramos hacia arriba, conmigo enfrente. Llegamos a la sala de estar y no había nada. Ninguna persona, ninguna marca de botas, ningún signo de que alguien hubiera entrado por cualquiera de las puertas, la puerta trasera o alguna ventana.
todo permanecía cerrado con llave. La policía realmente terminó viniendo de todos modos para asegurarse. Dieron vueltas por la casa, revisaron las ventanas, pero también vieron que no había señales de que alguien pudiera haber entrado. Les agradecimos y se fueron. Mi novia está convencida de que estas experiencias son su bisabuela de alguna manera aún deambulando por la casa. Debido a esto, no tiene miedo en absoluto y se comunica con ella usando colgantes y cosas de brujería, en lo que yo no creo en absoluto, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Sea cual sea el caso, esos pasos no eran los de alguna anciana frágil, eran pesados y amenazantes. ¿Está ella equivocada? ¿Debería dejar de comunicarse con algo solo porque ella cree que es su bisabuela? ¿O debería simplemente no volver a poner un pie en esa casa? Personalmente, me inclino más hacia la última opción. Desde que nací hasta que tuve alrededor de 6 años, mi familia y yo vivíamos en una pequeña casa cerca del colegio comunitario de mi ciudad. No era particularmente vieja, y según mis padres, la casa no tenía ningún pasado oscuro del que hablar. Había una buena posibilidad de que la casa estuviera construida en tierras de cultivo antiguas, y ciertamente había presencia de nativos americanos en la zona hace mucho tiempo, pero la casa en sí era totalmente normal. Mis padres se mudaron a la casa en 2001, y no habían experimentado nada fuera de lo común hasta que nací, alrededor de finales de 2004 o principios de 2005. Esta fue la primera experiencia extraña que mi familia tuvo en la casa, según me contó mi mamá. Mi mamá era muy amiga de su supervisora, Christy. Christy estaba en nuestra casa con bastante frecuencia, ya que mi mamá a menudo la consultaba para obtener ayuda con el trabajo y solía traer a su hijo para que jugara conmigo. En un día en particular, solo estaban mi mamá y Christy abajo en la cocina, hablando en la mesa. Mi papá estaba arriba en una de las habitaciones cambiándome el pañal. Mi mamá sube a usar el baño, que estaba justo al otro lado del pasillo desde la cocina, cerca de la puerta principal. Mientras mi mamá está en el baño, de repente escucha la voz de una mujer que no reconoce, diciendo algo así como, «Hola, guapo». Mi mamá, pensando que quizás una vecina había venido a saludar, no le dio importancia, y cuando salió del baño le preguntó a Christy si alguien había venido. Christy miró a mi mamá desconcertada y le dijo que no había entrado nadie en la casa y que no había escuchado la voz de una mujer. Mientras Christy y mi mamá miraban alrededor de la casa desconcertadas, mi papá bajó las escaleras sosteniéndome y preguntó quién había pasado a saludar, ya que también había escuchado la voz de la mujer. Nadie podía descubrir de dónde venía la voz o cómo tanto mi mamá como mi papá, en 2 pisos diferentes en ese momento, habían escuchado la misma voz de mujer. Christy le dijo a mi mamá que tuvo una sensación extraña en la casa, pero mis padres simplemente lo descartaron y pensaron que era solo una extraña coincidencia. Pero esto resultó ser solo el comienzo. Fue alrededor de este tiempo que mi mamá comenzó a capturar estas extrañas bolas de luz en cada foto que tomaba alrededor de la casa. Mi mamá reconoce que capturar 1 o 2 fotos con un orbe no es nada fuera de lo común, considerando que los orbes pueden ser causados por polvo o trucos de la luz, pero esto era diferente. Estos orbes aparecían en cada foto que tomaba. Mi mamá cortó la correa de la cámara, intentó usar cámaras desechables Kodak en lugar de la digital, hizo limpiar profundamente la casa varias veces, tomó fotos en diferentes partes de la casa para evitar la contaminación de la luz e incluso compró una cámara digital completamente nueva. Pero, desafortunadamente, los orbes seguían apareciendo en cada foto. Hay cientos de fotos en álbumes en nuestra sala de estar, con estas enormes orbes en ellas. Estos orbes volverán a aparecer más tarde en la historia. Mi mamá organizó un grupo de madres con bebés pequeños en nuestra casa, y Christy también formaba parte de este grupo. Un día, el grupo estaba en nuestra casa y sentadas en círculo, en nuestra sala de estar, cuando de repente Christy miró hacia nuestro sofá y gritó señalando hacia él. Miró a mi mamá con pánico y gritó: «Hay un hombre parado detrás de tu sofá».
El resto del grupo miró para ver que no había nadie. De todas formas, no hubiera sido posible que hubiera alguien detrás del sofá, ya que estaba pegado a la pared. Christy agarró a su hijo y salió corriendo de la casa, y aunque ella y mi mamá siguieron siendo amigas, no se han visto en años, aunque aún son amigas en Facebook. Christy se negó a volver a entrar en la casa nunca más. Christy había visto las fotos que contenían los orbes, ya que eran fotos de mí y el hijo de ella juntos, que mostraban los orbes flotando a nuestro alrededor. Pero ver a este hombre detrás del sofá fue la gota que colmó el vaso. Cumplió su palabra y nunca volvió a la casa durante el resto de nuestro tiempo allí. Fue alrededor de este tiempo que mis padres comenzaron a sentirse incómodos en la casa, especialmente cuando pasaban tiempo en el sótano y en mi habitación. Mi mamá intentaba evitar pasar demasiado tiempo en el sótano y ambos padres me han dicho que sentían que los observaban cuando me arropaban por las noches. Y luego, un día, la actividad se presentó mientras mi papá estaba en el trabajo. Para dar un poco de contexto, no estoy seguro de si alguien más ha experimentado esto de niño, pero yo estaba absolutamente obsesionado con estos CDs de música clásica llamados Baby Einstein. Tenían estas extrañas criaturas títeres que representaban a diferentes artistas y compositores, y todos los CDs estaban narrados por la misma mujer, cuyo nombre se me escapa ahora. De todos modos, yo estaba en la sala de estar dormido, mientras mi mamá estaba en la cocina cocinando. Ella estaba reproduciendo uno de los CDs de Baby Einstein a través de unos altavoces que teníamos para que yo no me despertara y la molestara mientras cocinaba. Mientras cocinaba, empezó a escuchar lo que parecía ser una mujer hablando sobre la música. Mi mamá pudo decir que no era la narradora, ya que esta mujer sonaba mucho más joven y estaba hablando durante una de las piezas, y la narradora solo hablaba entre canciones. Al principio, mi mamá pensó que podría haber estado escuchando a alguien hablar afuera, y aunque no podía distinguir exactamente lo que decía la mujer, me describió como si estuviera escuchando a la mujer tener una conversación. Sonaba feliz y mi mamá podía escuchar el tono de su voz cambiando mientras hablaba. Cuando mi mamá miró por las persianas de la ventana de la cocina, no vio a nadie. Pensando que tal vez venía de otro lugar, salió al deck mirando hacia el bosque detrás de mi casa. Una vez más, no había nadie. En este punto, la mujer había dejado de hablar y mi mamá comenzaba a estar convencida de que estaba experimentando algo paranormal. Después de esto, la actividad alrededor de la casa llegó a un punto crítico. Hubo una noche en la que mi tía estaba en casa con mi mamá ayudándola mientras mi papá estaba en el trabajo. Otra breve historia. Mi habitación era muy oscura y a veces era muy difícil escuchar lo que pasaba allí arriba desde abajo. Por esta razón, mis padres compraron un monitor de bebé para poner en mi habitación para saber si estaba llorando o no dormía bien. Esto fue mucho antes de los días de los monitores de video, así que todo lo que tenía este monitor era un micrófono barato y algunas luces rojas que mostraban qué tan fuerte era el ruido. También en mi habitación, justo enfrente de la cuna, había una vieja mecedora que mi mamá había heredado de su abuela. Mi tía y mi mamá acababan de ponerme a dormir y estaban sentadas abajo cuando empezaron a escuchar un ruido por el monitor del bebé. Al principio, no podían distinguirlo claramente, pero muy rápidamente se dieron cuenta de lo que estaban escuchando. Era el sonido de la mecedora crujir de adelante hacia atrás, como si alguien estuviera sentado en ella. La única persona que debería haber estado arriba en ese momento era yo, pero estaba profundamente dormido. Mi tía y mi mamá estaban abajo, y mi papá todavía estaba en el trabajo. Las dos se levantaron de sus sillas en pánico, pero tan pronto como se levantaron, el ruido de la mecedora se detuvo repentinamente. Subieron las escaleras y entraron en mi habitación para encontrar que no había nada fuera de lo común. Yo seguía profundamente dormido, y la mecedora parecía como si nunca hubiera sido perturbada. Bajaron las escaleras de nuevo, y tan pronto como se sentaron, el crujido comenzó de nuevo. Este ciclo de crujidos por el monitor del bebé, subir las escaleras para encontrar todo normal, y luego sentarse de nuevo para escuchar el crujido, continuó durante 1 hora.
Llegó un punto en el que mi tía estaba convencida de que debíamos salir de la casa y quedarnos en un hotel esa noche. No mucho después, mi papá llegó a casa, y el crujido se detuvo por completo. En este punto, mi mamá estaba convencida de que la incomodidad que ella y mi papá sentían alrededor de mi habitación estaba justificada, y comenzó a buscar formas de resolver el problema. Aunque mi papá seguía siendo escéptico, mi mamá estaba convencida de que lo que estaba pasando en la casa era realmente paranormal, y comenzó a intentar encontrar formas de comunicarse con lo que ella estaba ahora convencida de que era un espíritu viviendo en nuestra casa. En este punto, mi mamá había acumulado cientos de fotos con orbes, y quería ver si podía capturar algo más convincente en una foto. Un día decidió tomar la cámara y apuntarla a un lugar aleatorio en la casa. Antes de tomar la foto, dijo en voz alta: ¿Puedes darme alguna señal de que me escuchas? Tomó la foto y al mirar la pantalla, se quedó atónita. Varias bolas de luz separadas aparecieron en el centro de la pantalla contra una pared, pero aparecieron en una línea horizontal recta. Estaba emocionada de que no solo había capturado algo más convincente que un simple orbe, sino que también logró capturar algún tipo de inteligencia de lo que ahora estaba convencida era un espíritu viviendo en nuestra casa. Intentó pedir otras señales, pero en ausencia de cualquier otra cosa, comenzó a revisar las cientos de fotos que ya había tomado buscando otra cosa que pudiera demostrar que no eran solo un truco visual o partículas de polvo flotando en el aire. Después de un buen tiempo buscando, encontró lo que estaba buscando: una foto de mí y el hijo de Christy con un orbe. Pero este orbe era diferente. Dentro del orbe había un contorno de lo que parecía ser una especie de rostro. Inmediatamente comenzó a buscar en internet investigadores paranormales y contactó a un equipo en la zona para ver si estarían dispuestos a venir y revisar la casa. Los investigadores le pidieron que les contara sobre las experiencias que habíamos tenido en la casa y, aunque estaban un poco aprensivos, finalmente acordaron revisar las cosas. Antes de venir a investigar, los investigadores le dijeron que normalmente no estarían dispuestos a venir y revisar una casa si todos los residentes tenían para mostrar del fantasma eran fotos de orbes y testimonios personales. Pero quedaron convencidos tanto por la cantidad de fotos que mi mamá tenía como por las dos fotos muy extrañas. Una con la línea de orbes y la otra con el orbe con un rostro. Los investigadores vinieron, un poco escépticos, pero casi de inmediato comenzaron a experimentar actividad extraña. Casi tan pronto como los investigadores subieron al piso de arriba a mi habitación, todas sus baterías de cámara murieron simultáneamente. Esto realmente los asustó, y uno de ellos miró a mi papá y le dijo algo así como: «Tu casa es extraña, amigo». Todas esas baterías eran nuevas y murieron en 5 minutos. Lo mismo sucedió en el sótano, con baterías muriendo a la izquierda y a la derecha, afectando a todo tipo de equipos. Micrófonos y grabadoras digitales recogieron extraños retrocesos estáticos, y sus lectores de campo electromagnético detectaron picos extraños tanto en mi habitación como en el sótano. Mis aparentes sospechas sobre la casa fueron confirmadas por profesionales, y los investigadores estaban convencidos de que había algo raro en la casa. Después de revisar las pruebas y deliberar un poco, los investigadores le dijeron a mis padres que querían regresar a la casa por segunda vez, esta vez con más equipos, ya que estaban convencidos de que había más evidencia que capturar. Mis padres organizaron ansiosamente el seguimiento y esperaron. Aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa. 100% creo a mi mamá, y el hecho de que mi papá, un escéptico, respalda muchas de estas historias lo hace aún más convincente para mí. Pero esta última parte de la historia siempre me ha dejado un mal sabor de boca. Mi mamá siempre ha sido una persona muy espiritual. Siempre ha creído en ángeles, en que ciertas piedras tienen poderes sobrenaturales y cosas por el estilo. Es terapeuta y hipnotista, así que lo entiendo. Pero supongo que lo que estoy tratando de decir aquí es que tal vez tomen esta parte final de la historia con una pizca de sal. Sí, es extraño, pero no quiero hacer suposiciones sobre lo que estaba pasando,
y ustedes tampoco deberían. No estaría contando esta historia si no estuviera convencido de que era real, pero esta última parte siempre me ha parecido un poco extraña. Mi mamá había programado una consulta con una mujer que afirmaba ser una médium psíquica, mucho antes de que los investigadores paranormales vinieran a visitar la casa. La cita fue solo una semana más o menos antes de que los investigadores estuvieran programados para su seguimiento de todos modos. Durante la consulta, la mujer le preguntó a mi mamá sobre las extrañas experiencias que habíamos tenido en la casa, y la médium le dijo a mi mamá que había captado la energía de un hombre en la casa. Dijo que estaba solo y que se había aferrado a mi familia, ya que nunca había tenido una propia. Obviamente, eso no explicaba la voz de la mujer que escuchamos en la casa, pero como dije, toda esta cosa me parece un poco extraña. La mujer le preguntó a mi mamá si quería que limpiara la casa o si la dejara así. Sabiendo que los investigadores regresarían pronto, mi mamá le dijo a la mujer que no hiciera nada en la casa. Quería ver qué se podía capturar con equipos más avanzados. La médium le dijo que no lo haría, pero cuando mi mamá regresó a casa después, notó que toda la casa se sentía diferente. Sentía como si un peso pesado se hubiera levantado del ambiente de la casa. Comenzó a sospechar que la médium había limpiado la casa de todos modos. No estoy seguro de cómo es posible esto considerando que la médium nunca visitó realmente la casa. Tal vez alguien en los comentarios pueda explicar cómo funciona. De todos modos, sus sospechas fueron confirmadas cuando los investigadores regresaron por segunda vez y no capturaron absolutamente nada. No había lecturas extrañas de EMF, no había lugares fríos, no había malfunciones eléctricas, nada. Después del regreso de los investigadores, eso fue todo para la ráfaga específica de actividad. Hubo una segunda vez en la que tuvimos algunas experiencias extrañas en la casa, de las cuales yo era lo suficientemente mayor como para recordar, pero de todos modos, no creo que valga la pena mencionarlas. En conclusión, diré que creo completamente las cosas que mis padres me contaron sobre la casa, en parte porque había otros testigos, y en parte porque yo mismo presencié algunas de las cosas años más tarde, y en parte porque mi papá no puede explicar lo que estaba pasando y él era, y sigue siendo, un total escéptico. Que él admitiera no solo que no podía explicar algunas de las experiencias, sino que también lo asustaba genuinamente a veces, me convence realmente de que había algo muy extraño pasando en esa casa. Sé que toda la cosa con la médium psíquica es extraña, pero mi mamá no tendría ninguna razón para mentir al respecto. No recibió atención de los periódicos locales o estaciones de televisión en relación con la actividad. Los investigadores paranormales no pagaron por venir a la casa, y mi mamá siempre ha sido reacia a compartir la historia con los demás. De hecho, esta es la primera vez que la comparto. No estoy tratando de forzar a nadie a que lo crea, solo estoy contando cómo fue.